noche hemos preparado una conferencia magistral, la cual va a ser, pues, diríamos, la parte intelectual central de todo el mes. Luego en la ciudad de Baní van a estar viendo murales urbanos con la poesía de don Héctor Inchaustequi, seleccionada por el doctor José Alcántara, quien seleccionó los versos que él consideró fueron los más importantes para su maestro. Ese regalo que el Centro Cultural Perelló le da a Baní, y esperemos que toda la población banileja y todos los visitantes a Baní durante el periodo que esos murales estén en nuestras paredes, sean leídos, sean interiorizados y les sirvan de algún mensaje a cada ser humano que tenga la dicha de leerlos. Esta noche la introducción a la charla principal la va a hacer el distinguido José Miguel Germán, quien es ilustre miembro de nuestro Consejo Consultivo y una persona a la cual le une un gran vínculo afectivo a la familia de don Héctor Inchaustequi Cabral. La figura de Héctor Inchaustequi Cabral me es familiar desde mi niñez. Crecí viendo a don Héctor en la sala de mi casa conversando con mi papá Federico Germán. Mi padre y él eran buenos amigos y así lo dejó dicho él en esa especie de memoria que es su libro El Pozo Muerto. Y también posteriormente en una hermosa carta que nos envió desde la Ucamaima de Santiago a raíz de la muerte de papá. Después, siendo jovencito, me familiaricé con su poesía y sus libros, los que llegaban puntualmente desde la capital o del exterior, dedicados con una invariable corta frase, a Federico de Héctor con una letra hermosísima. Dijo una vez don Héctor Inchaustequi Cabral en el ayuntamiento municipal, en ocasión de entregar una colección de pinturas de Sureda, que no se nace impunemente en un lugar, mucho menos si ese sitio es Baní. Él lo sentía así, ya que el que lee su poesía y conoce a Baní, nota que este pueblo de sus amores está muy presente en ella. Por eso es bueno que nos reunamos aquí hoy los banilejos a escuchar lo que se dice acerca de uno de nuestros grandes compueblanos. Yo recuerdo a don Héctor Inchaustequi con el nudo de la corbata medio flojo, el saco colgando de un brazo, con sus grandes gafas resbalándole por la nariz, caminando por la calle El Conde. Y recuerdo también cómo en ocasiones lo detuve para saludarle y él recorrió conmigo, detenidos ambos a una orilla de la acera, aquellos tiempos de su juventud que él jamás olvidó y que añoraba siempre. En una de esas ocasiones me narró el caso sucedido en Baní y que le sirvió de tema de su novela A la sombra del tamarindo, suceso que posteriormente logré conocer más en sus detalles al leer varios reportajes publicados en números sucesivos de periódicos Eco del Valle, microfilmados en el Archivo General de la Nación. Perdón. En el año 1987, ya han pasado 25 años, se organizó también aquí en Baní, en el ayuntamiento, me tocó organizarla, una mesa redonda sobre don Héctor Inchaustequi Cabral, donde participaron su contemporáneo y también poeta banilejo Héctor Pérez Reyes, Manuel Mora Serrano, narrador, ensayista, investigador literario y promotor cultural, don Ramón Francisco, poeta, ensayista y crítico literario, Antonio Fernández Spencer, poeta, crítico literario, educador y filósofo, el primer poeta hispanoamericano que recibió el premio Adonais en 1952 en España. Ya Pérez Reyes
Ramón Francisco y Fernández Spencer murieron. Recuerdo que en esa ocasión tratamos de comunicarnos con el conferenciante de esta noche y nos fue imposible. Es bueno que volvamos en Baní a retomar la realización de este tipo de actos, donde se ponga en primer orden la literatura, que para nosotros los banilejos ha sido la expresión de la cultura que más lauro nos ha dado. Y quiero repetirlo, la literatura ha sido la manifestación de la cultura que más lauro y reconocimiento nos ha dado los banilejos. Y esto no podemos olvidarlo. En este campo hemos tenido a poetas como el propio Héctor Inchausti Cabral y Rafael Lara Cintrón, a novelistas como Francisco Gregorio Villini, historiadores como César Herrera y Joaquín Marino Inchausti, periodistas como Rafael Herrera, Miguel Franjul y otros, solo para señalar a los más conocidos. Además, por una investigación de este mismo Centro Cultural Perelló, sabemos que en Baní se han escrito más libros que en ningún otro pueblo en el sur. Y si es desde las vertientes del pueblo sobre el que más se ha escrito, sobre Baní se ha escrito más que en todos los pueblos del sur. De manera que la parte de la literatura es muy importante en el acervo cultural banilejo. Siendo don José Alcántara Almanzar, sin lugar a dudas, quien más conoce la obra de Héctor Inchausti Cabral, llegué en algún momento a preguntarme de dónde había nacido ese maridaje entre el poeta Inchausti y José Alcántara Almanzar, educador, sociólogo, narrador, ensayista y crítico literario. Pensé en algún momento que siendo Alcántara Almanzar sociólogo, sería por el profundo, sincero y desgarrador mensaje social que es palpable en casi toda la poesía de don Héctor Inchausti. Sin embargo, y así se lo comentaba recientemente, hace unos momentos, también pienso que como muchos otros, Alcántara Almanzar se quedó atrapado por el encanto de las conversaciones y la personalidad muy humana y profundamente solidaria de don Héctor cuando estuvo trabajando junto a él en la Universidad Católica Madre y Maestra, a quien, por cierto, sustituyó como miembro del jurado de ensayo de los premios Siboney al producirse su deceso. Alcántara Almanzar es licenciado en Sociología, graduado cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha sido profesor de Sociología en las Universidades Autónomas de Santo Domingo y Nacional Pedro Enrique Ureña, y desde el año 1981 está adscrito al área de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Además, durante el periodo del 1987 a 1988, le fue otorgado una beca Fulbright. Este programa Fulbright es uno de los programas de becas más famosos, ya que entre los 6 becarios Fulbright hay varios ganadores de premios Nobel y premios Pulitzer. Alcántara Almanzar recibió en el 1984 y 1990 el premio anual de cuento que otorgaba la Secretaría de Estado de Cultura, el premio de la excelencia periodística Arturo Pellerano en el 1996 y el Carnavo de Oro, categoría de escritor, en 1998. Es posiblemente el cuentista dominicano más destacado y consistente de las últimas décadas. Voces muy autorizadas lo han expresado así. Marcio Veloz Maggiolo lo señala entre los más destacados cultivadores del género del cuento. Y Bruno Rosario Candelier afirma que está llamado a ocupar un sitial al lado de Juan Bosch, Gilma Contreras y Virgilio Díaz Grullón. Ha publicado Antología de la Literatura Dominicana, Viaje al Otro Mundo, Callejón sin Salida, Testimonios y Profanaciones, Estudios de Poesía Dominicana, Imágenes de Héctor Inchausti Cabral en el 1980, Hombre y Sociedad, Lecturas Escogidas, una antología, Las Máscaras de la Seducción, Narrativa y Sociedad en Hispanoamérica, La Carne Estremecida, Los Escritores Dominicanos y la Cultura en el año 1990,
El sabor de lo prohibido, una antología personal de cuentos, 2 siglos de literatura dominicana que cubre el siglo XIX y el siglo XX, poesía y prosa en colaboración con don Manuel Rueda en el 1996, panorama sociocultural de la República Dominicana también en 1996, en una edición traducida en 3 lenguas, y La aventura interior en el 1997. Su obra narrativa ha sido objeto de tesis doctorales, específicamente 2, escritas por la puertorriqueña Nieve de Lourdes Torres Hernández y Carmen Benítez de Morales. En 2 ocasiones ha recibido la distinción de profesor meritorio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. En el 1996 fue designado director del Departamento de Cultura del Banco Central, que incluye la biblioteca y el Museo Numismático y Filatélico, cargo que desempeña en la actualidad con rango de subgerente. Ya hemos oído opiniones autorizadas sobre la alta calidad de la obra de Alcántara Almanzar, una persona que ha dedicado su vida entera a la literatura, y esto lo hizo merecedor también del importante Premio Nacional de Literatura. Nos sentimos muy honrados con su presencia y contentos de que nos venga a hablar de Héctor Inchausti Cabral, nuestro querido compueblano. Escuchémoslo. Hace casi 33 años tuvo lugar mi último encuentro personal con Héctor Inchausti Cabral, cuando él se hallaba hospitalizado en el Centro Médico UCE, luego de sufrir un infarto que acabó con su vida a la edad de 67 años. Había ido a verlo a instancias de su hijo, el doctor Sergio Inchausti Salvador, recordado pediatra de mis hijos, y aproveché el privilegio que se me confería en momentos cruciales para decir adiós a mi querido y respetado mentor, sin que él sospechara que se trataba de una despedida final, la cual aproveché para mostrarle su biografía, aparecida en Caribbean Writers, la recién salida enciclopedia de escritores del Caribe, en la que yo había colaborado para la parte dominicana, a petición del catedrático, investigador y editor norteamericano Donald E. Herdeck, propietario de la editorial Three Continents Press, que publicó la obra. Aquel triste y último encuentro ocurrió en los días posteriores al ciclón David, cuyo paso por la ciudad de Santo Domingo y el resto de la isla, el 31 de agosto, había asolado la urbe y paralizado la nación. Todo ese dantesco cuadro, la ruina de la agricultura, la destrucción de viviendas, el colapso de los servicios de electricidad y agua potable, el desplome de la producción de alimentos, fue agravado poco después por la tormenta Federico, que anegó nuestro territorio, desbordó las presas y dejó a la intemperie a muchos campesinos y desheredados de siempre, aquellos hombres y mujeres que nuestro gran poeta había llevado en su corazón y a quienes había cantado en versos amargos contenidos en Poemas de una sola angustia, 1940, libro esencial de la poesía dominicana contemporánea, un auténtico clásico moderno al que debemos acudir en busca de un panorama del país a mediados del siglo XX, una radiografía del dolor humano y espiritual y una noción desmitificada de la patria, muy distante de la concepción heroica divulgada en los manuales de historia. Cito un pequeño fragmento. Patria, jaula de bambúes para un pájaro mudo que no tiene alas. Patria, palabra hueca y torpe para mí, mientras los hombres miren con desprecio los pies sucios y arrugados y maldigan las proles largas, y en cada cruce de caminos claven una bandera para lucir sus colores nada más. Fin de cita. En su desnudo lecho de cuidados intensivos en la clínica, don Héctor permanecía ajeno a la tragedia del país. Debido a su grave estado de salud que pocos conocían, salvo sus médicos y su hijo Sergio, se le habían ocultado las proporciones del drama colectivo y la crítica situación en que se encontraba la gente a raíz del huracán y la tormenta.
una ciudadanía aún inmersa en una pesadilla de proporciones incalculables. Recuerdo que ese lluvioso día él hizo bromas con un asomo de sonrisa en sus labios e incluso dijo que después de salir con fotografía y todo en una enciclopedia literaria publicada en los Estados Unidos, ya podía morirse tranquilo. Y así ocurrió poco después, el 5 de septiembre de aquel año, fecha difícil de olvidar porque es también la del cumpleaños de mi hija Yelida. Ha pasado mucho tiempo desde la muerte de aquel roble en el que se apoyaron tantos jóvenes con vocación literaria, inquietudes filosóficas y políticas, y que buscaban orientaciones y estímulos, encontrando en él a un sabio maestro, a un padre magnánimo. En un emotivo artículo aparecido en el número de homenaje de la revista M&M en el año 1980, justo un año después de su partida, el poeta, ensayista y diplomático chileno Alberto Baeza Flores, un amigo querido, un alma buena y noble que amó nuestro país entrañablemente, afirmó que Inchaustegui Cabral había sido, en su calidad de director de la colección Contemporáneos de la Universidad Católica Madre Maestra y de la mencionada revista, una figura indispensable, un promotor cultural e impulsor del quehacer literario entre sus contemporáneos, y aseguraba también que su labor editorial en la década de los años 70 del siglo pasado en la República Dominicana no tenía parangón en el país, cosa que a mí me consta, pues tuve el privilegio de trabajar con don Héctor como corrector de pruebas de la revista y las publicaciones de la colección. Con él aprendí el oficio. A él le debo en gran parte lo que sé en materia editorial. Puedo decir sin vacilaciones que el recorrido por la vida de Héctor Inchaustegui Cabral y el estudio permanente de su dilatada obra literaria ha constituido una lección conmovedora, no solo al aquilatar su grandeza de espíritu, su bondad, su generoso magisterio y su extraordinaria creación literaria en poesía, teatro, ensayo, crítica literaria, periodismo y promoción cultural, sino también y sobre todo por sus dolorosas contradicciones humanas, sus penas y renunciaciones, pues había sido un joven de ideas socialistas, como un guaraguao materialista, se definió en el poema Niña la de Paya, a las que debió claudicar para respaldar activamente al régimen de Trujillo mediante una brillante labor como funcionario y diplomático. Pertenecía Inchaustegui Cabral a una generación frustrada, llena de un profundo desencanto ante el caos provocado por las azonadas y revueltas caudillistas del siglo XX, y luego la humillación a que nos sometió la primera ocupación norteamericana. Era miembro de una generación desencantada que vio con optimismo el ascenso a la presidencia de un hombre fuerte y ambicioso como Trujillo, una posibilidad de transformación integral de la sociedad dominicana, sin calcular que éste trataría de eternizarse en el poder a sangre y fuego. Fueron muchos los intelectuales de primera que integraron la élite que apoyó al régimen. Una inteligencia en la que brilló un selecto grupo de magníficos escritores. Pienso ahora en Virgilio Díaz Ordóñez, Manuel Arturo Peñavalle o Ramón Marrero Aristi, amigos de Inchaustegui Cabral, ya que los disidentes notables como Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch y Pedro Mir, entre otros, habían tenido que irse al exilio o perdieron sus vidas a manos de esbirros de la dictadura, tales como Andrés Francisco Requena, que fue asesinado en Chile porque había escrito unas novelas contra Trujillo, el propio Marrero Aristi, que después de servirle a Trujillo también fue asesinado por el régimen, y los españoles José Almoina Mateos, quien se fue a México y allí, con el seudónimo de Gregorio Bustamante, publicó un libro que se titula Una satrapía del Caribe, y Trujillo lo hizo asesinar también en el 60, y Jesús de Galíndez,
que escribió La Era de Trujillo, que fue su tesis doctoral en los Estados Unidos, y Trujillo lo hizo raptar en Nueva York, lo trajo aquí y también lo asesinó en el año de 1956. Esos, entre muchos otros. Ese es el gran estigma de Héctor Inchaustegui Cabral, haber sido colaborador de Trujillo, incluso su compadre, nexos de los que nunca renegó ni trató de ocultar. En una entrevista que ustedes van a ver en un libro que se va a publicar muy pronto con testimonios sobre don Héctor, él dice que cuando él fue embajador de Trujillo y fue encargado de negocios en Cuba, en México 2 veces y en otros países, a veces le querían hacer homenajes y él no le gustaba que le hicieran homenaje. Dice, porque usted sabe que mi compadre, el jefe, era muy celoso. Muchos ignoran en sus lapidarios juicios que ese mismo hombre, ese poeta social rebelde y contestatario, es una de las cumbres de nuestra literatura de todos los tiempos. Juicio unánime entre sus coetáneos. Don Manuel Valdepérez, recordado crítico de arte, afirmó en 1944 que Inchaustegui Cabral era el más dominicano y el más universal de nuestros poetas actuales. Poeta filósofo, lo denominó en 1951 don José Vasconcelos, eximio pensador, escritor y humanista mexicano. Por último, Freddy Gatón Arce lo llamó poeta sustantivo, frase elocuente, tratándose de otro creador fundamental, miembro sobresaliente de la poesía sorprendida. Pues bien, ese funcionario que desempeñó tantos cargos, ese diplomático de la dictadura de Trujillo, que fue embajador en México 2 veces, en Venezuela, en Ecuador, en El Salvador, y luego, muerto Trujillo, en Brasil durante el triunvirato, ese mismo diplomático fue también capaz, sobreponiéndose a los riesgos que implicaban sus acciones, de proteger a Pedro Mir a raíz de la publicación de su emblemático poema Hay un país en el mundo, publicado en Cuba en 1949, cuando Inchaustegui Cabral fungía como encargado de negocios de la República Dominicana en la hermana isla, según el testimonio del historiador Bernardo Vega. Héctor le escribió una carta a Telésforo Calderón, que era secretario de la presidencia, diciéndole que este poeta, Pedro Mir, que se encontraba en Cuba, que había escrito este poema, que era un poema social, y le da como muchas explicaciones, diciéndole, tú sabes, los poetas son así, un poco preparando el ambiente para que Pedro Mir y su familia que vivía aquí no corriera peligro. Olvidan o ignoran también esos implacables críticos de don Héctor, que incluso Juan Bosch admitió en algún momento su deuda con Inchaustegui Cabral, a quien decía deberle la vida por las advertencias que le hizo en Cuba, porque Juan Bosch se encontraba en Cuba durante su exilio. En una confesión del autor de La Mañosa a la familia de Sisto Salvador Inchaustegui Cabral, hermano del poeta. Olvidan, en fin, que en 1960 los hermanos Inchaustegui Cabral cayeron en desgracia, como se decía. Aparecieron en el temido foro público y fueron cancelados de sus cargos a causa de la participación de Sergio Inchaustegui Salvador, hijo de don Héctor, en una organización política antitrujillista en el exterior, porque don Héctor lo había mandado a estudiar medicina, él se encontraba en los Estados Unidos, había una gran actividad antitrujillista en el exterior, y Sergio, que era un hombre joven, pues claro, no era difícil que simpatizara con esos ideales. Trujillo le decía, compadre, traiga al muchacho, y don Héctor le decía, no, compadre, no lo puedo traer. Era como le decía Virgilio Díaz Ordóñez a Trujillo cuando Virgilio Díaz Grullón, su hijo, se metió en política antitrujillista y estaba fuera. Y él le decía, traiga al hijo, obviamente para matarlo, ¿no? Y don Virgilio Díaz Ordóñez, que era muy agudo, le decía, jefe, recuerde que Virgilito es mi Ramfis. Quiere decir que aquel funcionario que amaba el poder, porque esa era la gran debilidad de Héctor, amaba el poder, falleció siendo secretario de Estado sin cartera en funciones de asistente particular del presidente Antonio Guzmán Fernández,
Aquel diplomático exitoso, aquel compadre de Trujillo que nunca fue perseguido, fue también toda su vida un individuo fiel a sus convicciones cristianas y a una ética personal basada en la justicia y en el bien, y por tanto incapaz de hacerle daño a nadie, lo cual no lo exculpa de haber servido a la tiranía. Don Héctor decía que había dos clases de colaboradores de Trujillo: los trujillistas de la sombra, que eran los asesinos, los Johnny Aves, los Bernardino, etc. Y los otros, los pensadores, los intelectuales, los que Trujillo inteligentemente incorporó a su régimen para que lo defendieran. Por eso nunca ha vuelto a ver aquí un grupo de diplomáticos y de funcionarios tan brillante como el que tuvo Trujillo. Tuvo lo mejor de lo mejor y le pagaba bien para eso. Sin embargo, como si todo eso fuera poco, su poesía social fue la mayor transgresión de Héctor Inchaustegui Cabral al régimen de Trujillo. Porque como yo digo, un escritor verdadero nunca se traiciona a sí mismo. Ese primer libro de 1940, es decir, faltaban 25 años para que Trujillo murió en el 61, más de 20 años para que lo mataran. Tan citado como una de las mayores expresiones de protesta en aquella ominosa era, lo escribió un poeta auténtico que no podía traicionarse y que grabados en versos de fuego había dejado constancia de su inconformidad con la realidad circundante. Poemas que son especie de instantáneas, que hablan por sí solas de la pobreza rural, el desamparo de hombres y mujeres inmersos en el olvido, la desolación de unos campos misérrimos donde campeaba la explotación humana en todas sus manifestaciones. Es decir, hechos de los que no se podía hablar, y sin embargo él lo hizo, pero no para llenar un programa, y porque era sincero, eso dice él, y porque nunca tuvo la sensación de que hacía algo peligroso. Me decía el señor Germán que ese Baní ya no existe, y hablaba con Julia de la necesidad de volver a estos grandes vanilejos, porque el Baní de hoy está amenazado por otras cosas terribles, y que hemos perdido la noción primigenia de lo que éramos como pueblo. Por eso hay que leer a esta gente y asimilarlos para rescatar ese Baní que se ha perdido. Don Héctor había nacido en Baní el 25 de julio de 1912. El próximo miércoles son 100 años. Hijo del maestro y escritor Joaquín Sergio Inchaustegui Andújar y Marina Cabral Villini, ambos vanilejos. Tuvo 3 hermanos: Joaquín Marino, uno de los grandes historiadores dominicanos del siglo pasado, cuya labor de investigación yo creo que todavía no ha sido superada. Sisto Salvador, prestigioso neumólogo y maestro de la medicina, y Yolanda, a quien yo también conocí. El ambiente de su casa era de estudio y de libros, pero fue su tía abuela Ramona Villini, según confesión del propio poeta, quien le enseñó a amar lo pequeño y a respetar lo noble y lo bello, y le ayudó a escoger sus lecturas. Héctor Inchaustegui Cabral hizo estudios primarios en Baní, y luego en Santo Domingo, Azua, Barahona, y de nuevo en la capital, de manera que conocía bien la región sur del país, que lo sacudió con su carga de miseria y desamparo. Siendo muy joven casó con Candita Salvador, aquella muchacha hermosa y alegre. Yo no sé quiénes la conocieron, era realmente bella, era bellísima. Nacida en Cuba, a quien conoció en Baní cuando ella tenía 12 años. Contrajeron muy jóvenes matrimonio, ella con 16 años y él con 20. Héctor y Candita, su compañera de toda la vida, hasta que la muerte de él los separó, procrearon a Sergio, Héctor Joaquín, ambos médicos, ese todavía vive en los Estados Unidos, y Marino, economista. 3 hijos que los colmaron de nietos. Entre las primeras ocupaciones del poeta se encuentran las de director y profesor de la Escuela Nocturna de Baní, en 1931, y la de periodista,
pues escribió los editoriales del Listín Diario entre 1938 y 1942. Hay una tarea para Rumania y la Mediateca, rescatar esos editoriales. Los de La Nación en 1943 a 1945 y los de La Opinión en 1946. Fue colaborador de la revista Bauruco y uno de los directores de los Cuadernos Dominicanos de Cultura durante los 9 años de vida de esa publicación cultural oficial. Y fungió como director de Radio Caribe y Radio Televisión Dominicana. Aunque se ha hablado del posible lastre que las tareas periodísticas dejaron en la poesía de Inchausteguy Cabral, él siempre se refirió a esa etapa como una de las más provechosas de su carrera. Aseguraba que el ejercicio del periodismo le había dado instrumentos de incalculable valor en su oficio, un sentido de las proporciones al redactar y agilidad en la escritura. Él me decía: José, es que el periodismo me enseñó a escribir con exactitud. Escriba tantas líneas, una cuartilla. Dice, y a veces no hay mucho que decir. O sea que hasta uno tiene que echarle agua a la leche a veces para escribir sobre algo. En verdad, pocos prosistas dominicanos contemporáneos exhiben un dominio absoluto y al mismo tiempo tan espontáneo en el lenguaje, ya que escribía como si hablara con su interlocutor. Eso que se ha visto como un defecto en su poesía es un mérito, porque aquí la poesía estaba llena de altisonancias, de cosas rimbombantes, excesivas, y él hace una poesía sencilla, aparentemente sencilla, pero nada hay más difícil que lo que parece simple. Es como Juan Bosch. Juan Bosch escribe que usted dice, pero eso lo hago yo, ese cuento lo escribo yo, póngase a hacerlo. Sus escritos en prosa poseen un encanto y una fluidez que nos atrapan y nos seducen desde el principio. Pienso en Casi de ayer o en El Pozo Muerto, esbozo de memorias publicadas en un momento difícil de su vida. Él escribió ese libro como en una semana, cuando Trujillo lo dejó sin empleo. Y es una forma de agradar a Trujillo porque está dedicado a él. Escribía una prosa de naturalidad aparente, pero que es muy difícil de lograr como la de Juan Bosch. Una prosa que posee el desenfado de un comunicador nato, hecha a base de frases salpicadas de aforismos propios que estaban fundamentados en sus vastas lecturas. Pocos escritores dominicanos contemporáneos han exhibido la proverbial cultura de Héctor Inchausteguy Cabral, cuya obra se nutría de la Biblia, los clásicos españoles del siglo de oro, los prosistas de la generación del 98, los poetas de la generación del 27, los clásicos griegos y latinos, el teatro español, Shakespeare, narradores franceses, ingleses, rusos, toda la poesía latinoamericana, todo Walt Whitman, todo S. Eliot, Carl Sandburg, Robert Frost, St. John Peirce, que influyeron en él entre muchos otros. Conocía a fondo la literatura dominicana, tanto así que cuando Guillermo Piña Contreras, mediante un cuestionario entrevista fechado en 1975, le preguntó por los escritores que habían influido en su formación literaria, don Héctor respondió: si hubiera que describir mi formación, tendría que usar esta mala palabra enciclopédica, porque a los extranjeros hay que agregar los nacionales, que son, Dios me perdone, casi todos. Mientras tanto, aprendí lo que enseñan en la escuela. Su labor crítica fue decisiva en la formación de esa tabla de valores de que hablaba Pedro Enrique Sureña, tan necesaria para situar en su justo lugar a nuestros creadores literarios y examinar las obras fundamentales de la literatura nacional. Pedro Enrique Sureña decía, si uno escribe una historia de la literatura, tiene que mencionar a todos, pero cuando uno va a señalar quiénes son los que han influido en la literatura de un país, son 6, 7, 8, 10 nombres. Esa es la tabla de valores. Cuando hablamos de escritores, tenemos que hablar de este. Eso hizo Héctor.
Sus comentarios, fundados en lecturas abundantes y teorías actualizadas, como el enfoque psicoanalítico de Otto Rank, eran agudos, esclarecedores, generosos y muy respetados por los escritores de mayor estatura del país. Él es el primero, por ejemplo, que analiza el trauma de nacimiento en la poesía dominicana. Porque hay un trauma, según la teoría psicológica, cuando uno está en el claustro materno, está muy protegido en ese líquido amniótico en el que uno flota en el útero de su madre. Pero cuando uno sale al mundo, es otra cosa. Por eso hay un trauma. Y analiza muchísimos poemas, una cosa bellísima. Todo eso está, para los que lo quieran leer, en su libro de literatura dominicana siglo XX. Puso en práctica un enfoque actualizado, un decir novedoso que nada tenía que ver con las viejas interpretaciones, a menudo caprichosas, de la crítica literaria local. Recuerdo que la lectura de su libro de literatura dominicana siglo XX, que es un libro de 1969, pero que ha sido reeditado por los bibliófilos con el apoyo del Banco de Reservas, me impresionó vivamente y se convirtió en libro de cabecera que me sirvió para mis clases en el Colegio Loyola. En ese libro, por ejemplo, hay una parte que se llama Cartas a Sergio, que era su hijo, que Sergio le dice: papá, yo no sé nada de literatura dominicana, explícame la literatura de nuestro país. Y le dice, en la primera carta dice: lo que me pides es superior a mis fuerzas, pero voy a tratar de explicártelo. En esa obra abordó muchos temas y se ocupó de poetas y narradores indispensables como Gastón de Línez, Domingo Moreno Jiménez, Juan Bosch, Ramón Marrero Aristi, Manuel Rueda, Lupo Hernández Rueda, Máximo Avilés Blonda, Virgilio Díaz Grullón, entre otros, y lo hizo con mirada inédita hasta entonces. De escritores y artistas dominicanos, que es una obra que se publicó poquito después de él morir. Él mismo estaba supervisando esa edición, pero murió y salió un poquito después. Es un libro póstumo. Asistimos al despliegue de su incomparable trayectoria como animador cultural y promotor de las nuevas generaciones, tanto en su condición de subsecretario de Educación y Bellas Artes, como director de Bellas Artes en 2 ocasiones. Puso sus conocimientos al servicio de la interpretación artística y literaria de la promoción emergente, al mismo tiempo que analizaba las obras de Federico Bermúdez, Tomás Hernández Franco, Manuel del Cabral, Aída Cartagena Portalatín y Octavio Guzmán Carretero. Esbozaba certeros análisis de la obra de su entrañable amigo Manuel Arturo Peñavalle, o impulsaba a los jóvenes prometedores de entonces, como Miguel Alfonseca, Janet Miller y Fran Moya Pons. Los artistas plásticos, los bisoños y los establecidos, toda una pléyade de creadores visuales encontraron en él a un humanista de amplia visión que contribuyó a colocarlos en el vasto mapa de la cultura continental. Los últimos años de Héctor Inchautegui Cabral, a partir de 1966, cuando se fue a vivir a Santiago de los Caballeros junto a Candita, como escritor residente de la Universidad Católica Madre y Maestra, los pasó como asesor del rector, Monseñor Agripino Núñez Collado. Allí desempeñó diversos cargos, fue profesor de literatura y llegó a ostentar el rango de vicerrector. Pero lo más trascendente fue su presencia bienhechora en todas las áreas del quehacer cultural y editorial de ese centro de estudios superiores, su contacto con los jóvenes, su diálogo permanente con escritores e intelectuales, su respaldo a los artistas de Santiago y el resto del Cibao, entre los cuales dejó discípulos notables como Danilo de los Santos, el pintor y respetado crítico de arte, autor de una extensa y notable memoria de las artes visuales en la República Dominicana. Y menciono a Danilo, pero son muchos: Fran Moya Pons, Rafael Emilio Yunén, que ahora está dirigiendo el Centro León, Adriano Miguel Tejada, el de Diario Libre, en fin, mucha gente importante que hoy está ocupando posiciones de primera, fueron discípulos suyos. Héctor Inchautegui Cabral es un escritor medular de las letras dominicanas de todos los tiempos. Su poesía
que es el punto dominante de su vasta y variada obra literaria, no se reduce al desgarrado clamor de protesta e inconformismo de su primer libro, Poemas de una sola angustia. Durante años, a partir de 1940, escribió poesía muy diversa, siempre con un acento muy personal, muy característico, en versos libérrimos de gran plasticidad. No se equivocaba Manuel Rueda, que era un crítico tan exigente, cuando afirmó, y cito, que Inchaustegui Cabral aborda más tarde los temas metafísicos, incluyendo el amor al que canta, no como nuestros poetas románticos, sino con una grandeza existencial hasta entonces desconocida en nuestra lírica. Esa afirmación de Rueda puede palparse en el siguiente fragmento del poema de Inchaustegui Cabral titulado Secreto, del libro Rumbo a la otra vigilia de 1942, y dice así: eres algo más que un recuerdo que viene por un camino trazado bajo aguas azules, con peces insomnes y algas tranquilas. Eres algo más que lumbre de estrellas madurada en el color de las hojas que el viento despierta por las madrugadas, porque estás hecha de la sustancia con que el sueño fabrica sus figuras, con que la fiebre expresa lo que halló en el fondo tembloroso de la angustia que no tiene nombre. Fin de cita. Inchaustegui Cabral era poeta incluso cuando hacía teatro, pues su trilogía Miedo en un puñado de polvo, título tomado de un verso de Eliot y que agrupa a Prometeo, Filoctetes e Hipólito, es un admirable esfuerzo de volver a los símbolos del teatro griego para plantearnos el drama existencial moderno. También es poesía su novela Muerte en el Edén, obra de largo aliento que considero única en la literatura dominicana contemporánea, donde el escritor demostró que era, ante todo, poeta, porque es una novela, pero es una novela en verso, enorme. Varios años después de su muerte, fue publicada La sombra del tamarindo, encontrada por doña Candita entre los papeles de su esposo, y a mí me cupo el privilegio de revisar esos papeles mecanografiados que tenían muchísimos errores para hacer esa edición de la Universidad Católica, que tiene un prólogo mío. La obra que me tocó revisar y prologar lleva una dedicatoria significativa que dice así: Abaní, mi pueblo amado, de cuyos recuerdos no he podido liberarme todavía. Esa novela trata significativamente, como escribí entonces, de la revolución frustrada, el desperdicio de fuerzas y voluntades, expresan el fracaso de quienes se oponen al gobierno sin contar con los medios necesarios para llevar a cabo sus propósitos, y en última instancia la instauración de un poder político invencible. En la novela también se evidencian las causas del descontento social, la corrupción administrativa, la injusticia y la incapacidad del gobierno para producir cambios sociales efectivos. Si algo tiene de parecido con lo que pasa hoy, es pura coincidencia. Y tal vez podamos entender por qué no la publicó nunca, porque era una crítica al gobierno. El 25 de julio de 2012 se cumple un siglo del nacimiento de Héctor Inchaustegui Cabral, el gran poeta, dramaturgo, ensayista, crítico y maestro banilejo, fallecido hace más de 3 decenios y cuya obra ha caído en un aparente olvido, excepto para quienes seguimos buscando sus libros explicaciones válidas de lo que se ha llamado la dominicanidad, ese concepto tan complejo y vapuleado por las disciplinas sociales y los medios de comunicación. Creo que es un deber estudiar la obra conjunta de Inchaustegui Cabral, estudiar sus ideas, sus planteamientos, sus posiciones, y disfrutar de una auténtica poesía como la suya, una de las cimas de la literatura dominicana de todos los tiempos. Pero también, y sobre todo, debemos leer a Héctor Inchaustegui Cabral para comprender mejor la tragedia de su desgarrada condición de intelectual al servicio de un régimen de oprobio. Por último, esa es la lección más grande que yo he sacado de Héctor, que un escritor
cuando le sirve al poder político, se ve totalmente lastrado, se ve totalmente impedido de ser quien es. Porque el lenguaje del escritor es lo contrario del lenguaje del político. El escritor busca expresar sus verdades, el político lo que hace es defender intereses. Por último, el estudio de su obra nos permitirá asomarnos con otros ojos a los insondables misterios que encierra el ser humano, sus grandezas y miserias, y los temibles abismos de las pasiones. Su obra ilumina de una manera señera y con acento inconfundible los grandes dilemas filosóficos y existenciales de nuestro tiempo, y lo hace con hermosas palabras que resuenan en nuestro espíritu largo tiempo después y nos hacen sentir las maravillas de la condición humana. Muchas gracias.